Muy buenas a todos. Aquí Kevin Reyes con un nuevo video y deseándoles que tengan un excelente día. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante como lo es la organización de las entidades bancarias en el país de Guatemala. Para el día de hoy voy a apoyarme de estas diapositivas para la mejor comprensión y el entendimiento del tema. Eh, Vamos a comenzar hablando sobre la autorización que se da, o de dónde surge más bien la autorización para que se creen estas entidades, ¿verdad? Nos podemos ir al decreto 270. Cuando hablamos de decreto 270, estamos hablando del Código de Comercio de Guatemala. En el Código de Comercio de Guatemala, en su artículo número 12, expresa que los bancos se rigen en cuanto a su forma, organización y funcionamiento por lo que dispone dicho código, en lo que no contravenga sus leyes y sus disposiciones legales. La autorización para constituirse y operar se regirá por las leyes especiales aplicables a cada caso. Entonces, aquí podemos ver una autorización que otorga nuestro Código de Comercio. Más adelante vamos a entender un poco más de por qué es el Código de Comercio el que da esta autorización para que surjan bancos e instituciones financieras como las conocemos hoy en día. Pero aquí tenemos una pequeña, un pequeño vestigio de dónde surge la autorización para que estas entidades se creen y funcionen en el estado de Guatemala, que es el artículo 12 del Código de Comercio. Y claramente, como lo dice aquí al final, eh, la autorización para constituirse y operar se regirá por las leyes especiales aplicadas a cada caso. En este caso estamos hablando de bancos y su forma de organizarse. Entonces, obviamente tenemos que guiarnos con la ley especial, que en este caso sería la Ley de Bancos y Grupos Financieros, decreto número 19/2002. En esta misma Ley de Bancos y de Grupos Financieros, en el artículo 7, podemos darnos cuenta que dice: corresponde a la Junta Monetaria otorgar o denegar la autorización para la constitución de bancos. No podrá autorizarse la constitución de un banco sin dictamen previo de la Superintendencia de Bancos. Ok, aquí nos vamos a detener un poco para comprender estas dos instituciones que se mencionan aquí, como lo es la Junta Monetaria y también la Superintendencia de Bancos. En cuanto a la Junta Monetaria, estamos frente a un órgano constitucional creado y que encuentra su fundamento en la Constitución de Guatemala, y pues podemos decir que la Junta Monetaria básicamente es el ente supremo en cuanto a las políticas monetarias, en cuanto a las políticas cambiarias de, del país de Guatemala. Ellos son los encargados de la dirección que llevan estas políticas en cuanto a la economía aquí en Guatemala. Y podemos también mencionar la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos es una institución creada también por la Junta Monetaria, especialmente con características de inspección. Entonces, podemos entender aquí que la Superintendencia de Banco es el ente encargado de la supervisión y de la inspección de cada uno de los bancos y de las instituciones que, que funcionan en el país de Guatemala, en el territorio guatemalteco. Vemos aquí, vamos a mencionar unos pocos, bueno, más bien los más importantes requisitos para que se pueda cumplir la creación de estas instituciones bancarias o financieras. Y
Como bien lo mencionamos atrás, la Superintendencia de Bancos aquí es la encargada también de supervisar que mediante investigaciones que ellos estimen convenientes, ellos tienen que definir si se cumplen los requisitos preestablecidos para que esta institución funcione. Podemos aquí ver algunos de los requisitos, que es un estudio de factibilidad, eh, para fundamentar el establecimiento, operaciones y negocios de la entidad cuya autorización se solicita. Ese estudio incluirá planes estratégicos que tenga la institución que pretende funcionar en el país. También podemos ver que el origen y el monto del capital, las bases de financiación, la organización y administración deben asegurar razonablemente el ahorro y la inversión. Entonces aquí estamos viendo algunos requisitos que la Superintendencia de Bancos verifica, tales como en el inciso, en el literal B, se debe asegurar el ahorro y la inversión. También tenemos aquí la solvencia económica. Esta se refiere más bien a la seriedad, a la honorabilidad, responsabilidad de los socios, y que los socios fundadores también aseguren un adecuado respaldo financiero y de prestigio para la entidad. Aquí estamos hablando meramente de la honorabilidad y que realmente el banco pueda tener un respaldo eh, sobre una base seria y que se reconozca como una entidad seria y por ende crea confiabilidad entre sus clientes. También en el literal D podemos mencionar y podemos leer ahí que especialmente menciona sobre conocimientos y experiencia en la actividad bancaria. O sea, que los organizadores, los miembros del consejo de administración y cualquier otro administrador propuesto deben asegurar una adecuada gestión de la entidad. O sea, se debe de verificar también que los administradores o quienes van a presidir dicha institución tengan realmente conocimientos y experiencia, ¿verdad? Esto es muy importante porque claramente está y han habido muchos casos en los que estas personas no tienen realmente experiencia o conocimientos, o más bien no son honorables, si se puede decir de esa manera, y lo cual lleva a el fracaso prematuro o no de las instituciones bancarias. También tenemos aquí que las afiliaciones, asociaciones y estructuras corporativas, a su juicio, no deben exponer a la futura entidad a riesgos significativos o bien que lleguen a obstaculizar una supervisión efectiva. Aquí estamos hablando dos cosas claras, que los socios, cualquier afiliación, cualquier corporación que tenga relación con estas entidades no puede exponer a la entidad a ningún riesgo significativo. Estamos hablando de cuestiones en las acciones o situaciones parecidas, y tampoco pueden obstaculizar el trabajo de la Superintendencia de Bancos, la cual es la institución que va a inspeccionar, ¿verdad? También que se ha cumplido con los demás trámites, requisitos y procedimientos establecidos por la norma aplicable. Aquí estamos hablando meramente de trámites o documentales, más bien, ¿verdad? También el artículo 9 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros nos establece eh, el plazo para, para que puedan iniciar las operaciones. Dice, los bancos y las sucursales de bancos extranjeros, previa autorización de la Superintendencia de Bancos, deberán iniciar operaciones dentro del plazo de 6 meses. Aquí estamos viendo un plazo que se está estableciendo para que estas instituciones, luego de obtener la autorización de la Superintendencia de Bancos, ellos tienen que iniciar sus operaciones en el plazo de los 9 meses. Y también se menciona una prórroga por 6 meses más, lo cual sería un año, ¿verdad? Y
la suma claramente de los primeros 6 meses con la prórroga sería 1 año. Ahora, respecto a la constitución, los bancos nacionales deben constituirse como sociedades anónimas, con arreglo a la legislación general de la República. Esto está en el artículo 6 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Aquí vamos a mencionar un poquito y vamos a intentar entender un poco por qué es que deben constituirse como sociedades anónimas y por qué, y de esto también lo que mencionábamos al principio sobre el Código de Comercio, y es que en el Código de Comercio podemos ver entre sus primeros artículos que ya menciona y ya reconoce a la banca, seguros y fianzas como sociedades, como un tipo de sociedades especiales. Entonces, para bastantes circunstancias y preceptos legales, se, se rigen, se rigen más bien con bastantes preceptos con los que se rigen las sociedades anónimas. Entonces, básicamente son sociedades anónimas especiales. El capital estará dividido y representado en acciones que deberán ser nominativas y que tanto su capital pagado inicial como cualquier aumento de capital debe de realizarse en efectivo. Y aquí obviamente estamos hablando bastante término comercial, si se puede, pues en el área del derecho comercial, porque por lo mismo que estamos hablando anteriormente, que estamos hablando de sociedades anónimas. Los que conocen bastante el tema de sociedades anónimas saben que se rigen por acciones y tienen un capital pagado inicial para que pueda funcionar, ¿verdad? Las instituciones o las sociedades anónimas. En este caso, establece aquí que debe de pagarse en efectivo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el registro. En el artículo 7 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, encontramos que el testimonio de la escritura constitutiva es la misma escritura constitutiva de una sociedad anónima, junto a la certificación de la resolución de la Junta Monetaria relativa a la autorización, se presentará, al registro mercantil para su inscripción definitiva. Aquí entendemos que al momento de realizarse el registro de la entidad, de la nueva entidad, se consagra o se perfecciona, o más bien se constituye definitivamente la institución bancaria al momento de registrarse en el registro mercantil. Aquí tenemos algunos otros preceptos que son interesantes e importantes. La falta de operaciones dentro del plazo establecido anteriormente hará que el registro mercantil cancele la inscripción, para lo cual la Superintendencia de Bancos deberá de solicitarlo a dicho registro. Esto es muy importante porque nos dice que la Superintendencia de Banco puede pedir al registro que se cancele el registro de la entidad por no haber iniciado las operaciones en el tiempo establecido de los 6 meses o por efecto en la prórroga del año, ¿verdad? De los 6 meses extras. Voy a beber un poquito de agua con su permiso. Ahora bien, si el banco de que se trate fuera inscrito definitivamente en el registro con información falsa, la Junta Monetaria, previo informe de la Superintendencia de Bancos, podrá solicitar que se revoque. Aquí mencionamos otro caso muy especial que puede hacer que, que al momento de intentar constituirse una entidad bancaria, se esté entregando información falsa de cualquier tipo. Sabemos que no puede realizarse eso, ya que podría inclusive constituir un delito. Y en este caso, hablamos sobre una revocatoria, una revocación que la Superintendencia de Bancos puede solicitar.
Ahora respecto a la administración, en el artículo 20 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros establece que los bancos deberán de contar con un consejo de administración integrado por 3 o más administradores, quienes se harán responsables de la dirección de los negocios. Esto queda bastante claro, creo yo, que claramente debe de designarse administradores y debe de crearse un consejo de administración y estas personas van a ser quienes va- van a administrar y dirigir la institución. También aquí tenemos que el cambio de alguno de los miembros del Consejo de Administración deberá ser comunicado a la Superintendencia de Bancos dentro de los 15 días de su nombramiento. También el artículo 22 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros establece que los miembros del Consejo de Administración son responsables tanto civil como penalmente. Aquí hablamos también que ellos responden de manera ilimitada con sus bienes personales. Esta también es una característica de las sociedades anónimas que, que según su constitución, ellos pueden tener diferentes tipos de responsabilidad. Pues bien, aquí vemos que estas entidades, cuando hablamos de meramente el área bancaria o financiera, estas personas administradoras tienen una responsabilidad ilimitada, y lo cual quiere decir que ellos al momento de infringir alguna ley o caer en un delito penal, o civil también, ellos van a pagar con inclusive sus bienes personales. Entonces esto es muy importante de saber porque también cabe mencionar que no es justo también en las situaciones que se dan en el área bancaria cuando se escucha que una entidad bancaria rompe o quiebra y por situaciones de corrupción, si se puede decir así, tampoco es justo que se, la responsabilidad se le dé al Estado como tal, ¿verdad? Porque no es responsabilidad del Estado, sino de la mala administración que se ha realizado por parte del Consejo, ¿verdad? De ese banco. Entonces, esas personas son las que tienen que ser responsables. Y cualquier persona como ciudadano o algún funcionario tendría que saber, y es importante saber quiénes son los verdaderos responsables para, para que claramente se cumpla la justicia de la manera que se debe y no estemos atacando a diestra y siniestra sin saber realmente quién debería de pagar por los daños, ¿verdad? Creo que esto es muy importante. Vamos a hablar también sobre bancos extranjeros. Los bancos extranjeros también pueden regirse por la misma ley y lo cual establece que la Junta Monetaria, previo dictamen de la Superintendencia de Bancos, podrá otorgar la autorización para que puedan establecer sucursales en la República. El banco extranjero deberá nombrar un representante legal para operar la oficina de representación en el país. También la Junta Monetaria reglamentaría los requisitos para el debido registro de estas oficinas de representación de bancos extranjeros. Aquí queda bastante claro que se le entrega toda la autorización también a la Superintendencia de Bancos, perdón, para que verifique e inspeccione también la constitución de bancos extranjeros por medio de sus sucursales y también que debe de nombrar un representante legal para que, para que ejerza la representación en el país, en la oficina. También que para el debido registro, estas oficinas de representación, la Junta Monetaria va a reglamentar sus requisitos, ¿verdad? Pues por el día de hoy sería solamente esta mi disertación. Muchas gracias, espero que les guste y ya saben que si les gustó pueden suscribirse, pueden dar like y también activar la campana para que ustedes puedan recibir
la notificación cuando haya un nuevo video. Muchísimas gracias por su atención y estamos fuera.